una ciudad donde la humanidad decidió desafiar a Dios mismo, donde el orgullo y la ambición de los hombres se alzaron literalmente hacia el cielo. Babel no era solo una torre, era el símbolo de la soberbia humana, una obra que marcó el inicio de la fragmentación del mundo como lo conocemos hoy. Pero, ¿qué hay detrás de este episodio que lo hace tan relevante para nosotros, incluso en este momento? En este vídeo, vamos a desvelar los secretos ocultos de la Torre de Babel, una historia que no solo cambió el curso de la humanidad, sino que todavía nos advierte sobre los peligros de la arrogancia. Así que, si te preguntas si estamos construyendo nuestras propias torres en la actualidad, quédate hasta el final. La respuesta podría sorprenderte. No olvides suscribirte y compartir este vídeo con aquellos que también deberían conocer lo que realmente sucedió en Babel. Después del cataclismo del diluvio, la humanidad comenzó de nuevo, guiada por los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Desde ellos surgieron las naciones que poblarían el mundo entero. Sem, el primogénito, fue el padre de los pueblos del oriente, de quienes más tarde surgirían civilizaciones prósperas. Cam, en cambio, dio origen a los pueblos del sur, incluidos los cananeos, quienes tendrían un papel crucial en los eventos futuros. Jafet, por su parte, se convirtió en el ancestro de los pueblos del norte y occidente. De este linaje de supervivientes, la humanidad volvió a multiplicarse, llenando la tierra una vez más con ciudades que crecían a un ritmo impresionante. Pero, a diferencia de antes del diluvio, esta nueva humanidad compartía una misión unificadora. El renacimiento de la humanidad fue marcado por el deseo de prosperar y crecer, creando ciudades y culturas que florecían bajo un solo propósito. La herencia de Noé unió a estos pueblos en una única dirección: reconstruir el mundo, pero esta vez, con la lección del juicio divino todavía fresca en sus mentes. Parecía que la humanidad había aprendido, pero eso cambiaría pronto. En este nuevo mundo, una de las características más asombrosas de la humanidad era su capacidad de comunicación. Todos hablaban un solo idioma. No había barreras lingüísticas, y gracias a esta unidad, los hombres y mujeres de la tierra podían trabajar juntos en perfecta armonía. Imagina un mundo donde la comunicación fluye sin obstáculos, donde el intercambio de ideas es rápido, claro y eficaz. Fue precisamente esta ventaja la que permitió a las ciudades crecer con una velocidad nunca antes vista. Esta lengua compartida no solo facilitaba el comercio y la vida cotidiana, sino que también generaba una fuerza colectiva. La humanidad, sin dividirse por diferencias culturales o lingüísticas, se encontraba en una situación envidiable, con el poder de conquistar cualquier desafío. La colaboración entre las personas era tan perfecta que parecía que nada podría detener el avance de sus ambiciones. Pero la unidad que parecía ser la mayor bendición de la humanidad se convertiría en la semilla de su arrogancia. ¿Qué sucede cuando un pueblo que lo tiene todo comienza a desear más? Así es como surgió el deseo de erigir una torre que no solo desafiara al cielo, sino también a Dios mismo. Y aquí es donde entra en escena una figura clave: Nimrod. Nimrod, descendiente de Cam, no era un hombre común. Era un cazador poderoso, pero más que eso, tenía una ambición que superaba la de cualquier otro líder de su tiempo. La Biblia menciona que fue el primer hombre en establecer un reino. Desde sus inicios en la tierra de Sinar, él vio más allá de los simples logros de las ciudades emergentes. Para Nimrod, no era suficiente que la humanidad prosperara. Quería unificar a todos bajo su propio dominio, convirtiéndose en el gobernante absoluto. Fue Nimrod quien lanzó la idea de construir una torre gigantesca, una estructura que llegaría hasta los cielos, como símbolo del poder humano. Pero más allá de su deseo de alcanzar las alturas, su verdadero motivo era claro: desafiar a Dios. Bajo su influencia, las gentes de la tierra comenzaron a colaborar en la construcción de este monumento a la soberbia humana, olvidando la advertencia del diluvio y los límites que Dios había puesto. ¿Qué pasó con la humanidad cuando siguió a Nimrod? ¿Por qué este intento de unificación terminó en desastre? Es aquí donde comienza la verdadera tragedia de la Torre de Babel. ¿Te quedarás a descubrirlo? Babel no era solo una ciudad como cualquier otra. Situada en la vasta llanura de Sinar, Babel pronto se convirtió en el epicentro de una civilización que desafiaba los límites de lo que era posible en su tiempo. Esta ciudad, que desde su mismo nombre sugería confusión, escondía detrás de sus muros un propósito mucho más oscuro. Las torres y edificios de Babel no solo representaban el ingenio humano, sino también el deseo de alcanzar lo divino. La ciudad era un reflejo de la capacidad del hombre para organizarse, innovar y avanzar tecnológicamente, pero también era un símbolo de lo que sucede cuando ese avance no tiene límites. El trazado de Babel estaba cuidadosamente planeado, con calles amplias que facilitaban el comercio y una jerarquía social estrictamente ordenada. Los avances tecnológicos que surgieron en la ciudad, especialmente en la construcción, eran inigualables en la época.
Entre estos se encontraba el uso de ladrillos cocidos al fuego y betún en lugar de piedra, una innovación que permitía construir estructuras más altas y fuertes. La ciudad no era solo un conjunto de casas y templos, era una manifestación física de la ambición desmedida, una metrópoli que desafiaba el orden natural. Sin embargo, el mayor símbolo de Babel y de su arrogancia sería la torre. Una torre que se elevaba hacia el cielo, buscando romper la barrera entre lo humano y lo divino. La construcción de la Torre de Babel no fue una simple tarea de levantar piedra sobre piedra. No. La torre era un proyecto monumental que requería la colaboración de miles de personas, cada una con un rol específico. Organizados bajo el liderazgo de Nimrod, los trabajadores construían día y noche, movidos por un objetivo común: crear algo que perdurara para siempre, algo que demostrara que nada estaba fuera de su alcance. Los materiales utilizados eran avanzados para la época. El ladrillo cocido y el betún permitieron a los constructores elevar la torre a alturas inimaginables. Las técnicas arquitectónicas empleadas en Babel fueron innovadoras, y cada detalle de la torre era meticulosamente planificado. La organización del pueblo era tan efectiva que parecía que la obra avanzaba sin obstáculos. ¿Pero era realmente solo una estructura? Lo que diferenciaba la Torre de Babel de otros monumentos de la antigüedad no era solo su tamaño colosal, sino lo que representaba. No se trataba solo de una hazaña de ingeniería, se trataba de un desafío directo al Creador. La humanidad, bajo la dirección de Nimrod, quería dejar su huella en el cosmos, quería demostrar que podía igualar a los dioses en poder y conocimiento. La dedicación del pueblo reflejaba no solo la esperanza de un futuro brillante, sino también una peligrosa arrogancia que los llevaría al desastre. Para muchos, la Torre de Babel era simplemente una estructura monumental, un intento de alcanzar los cielos. Sin embargo, las verdaderas intenciones detrás de su construcción eran mucho más profundas y siniestras. Los líderes de Babel no solo querían una torre, querían unificar al mundo bajo un solo poder, un solo control. La torre era el símbolo de la centralización del poder humano, la manifestación física del deseo de Nimrod de gobernar sobre todos. Algunas teorías sugieren que la torre no era solo un edificio, sino un templo de control, un lugar donde se realizarían rituales para desafiar directamente a Dios. Los estudiosos antiguos hablan de la Torre de Babel como una puerta hacia los cielos, pero no solo en un sentido físico. ¿Y si la torre fue diseñada para manipular no solo el espacio, sino también el destino de la humanidad? Algunos dicen que los líderes de Babel estaban buscando la inmortalidad, queriendo sobrepasar incluso el mandato divino de muerte. Otros creen que la torre era un intento de crear una nueva era de gobierno humano, libre de la influencia de lo divino, donde Nimrod y sus seguidores podrían controlar no solo la tierra, sino los corazones y mentes de todas las naciones. Al centralizar el poder en Babel, las demás ciudades y culturas serían absorbidas bajo un solo reinado. La torre no solo era un símbolo de soberbia, sino también de dominación. Pero el control nunca es absoluto, y el castigo estaba a punto de llegar. Desde los primeros días de la humanidad, Dios tenía un plan claro para sus hijos: que se esparcieran por la tierra, poblaran sus rincones y desarrollaran su vida bajo el respeto a su Creador. La unidad, aunque deseada por el ser humano, tenía un límite. El problema no era la unión de los pueblos, sino lo que esa unión comenzó a generar: soberbia y un deseo insaciable de poder. Dios vio cómo la humanidad, liderada por Nimrod, estaba desviándose de su propósito original. En lugar de depender de la guía divina, comenzaron a creer que podían ser sus propios dioses, creando una torre que alcanzaría los cielos. El temor no era que la torre llegara físicamente al cielo, sino que la humanidad creyera que podía vivir sin límites, desafiando las leyes divinas y naturales. Este acto de rebeldía encendió la ira de Dios, pues el orgullo humano amenazaba con destruir la armonía y el equilibrio que él había establecido después del diluvio. Dios sabía que si la humanidad continuaba en ese camino, se volvería demasiado poderosa, invulnerable a la corrección, y finalmente, se perdería por completo. Así que decidió intervenir de una forma que detendría su avance, pero también los llevaría a un nuevo destino. Dios bajó desde los cielos para observar la obra de los hombres. Lo que vio fue un acto de desobediencia, una torre que no solo representaba una construcción física, sino un desafío directo a su autoridad. La respuesta divina no tardó en llegar. En un acto de juicio inmediato y efectivo, Dios decidió confundir las lenguas de los constructores. Este no fue un simple cambio en la forma de hablar, fue una ruptura en la esencia misma de su unidad. Lo que antes era una comunicación perfecta, ahora se convertía en un caos absoluto. Los habitantes de Babel, que hasta ese momento habían trabajado de manera impecable, comenzaron a encontrarse perdidos. Las órdenes que antes se entendían con claridad, ahora se convertían en un galimatías incomprensible.
Los trabajadores ya no podían coordinarse, los líderes no podían transmitir sus decisiones, y el proyecto colosal que representaba la torre quedó en un estado de abandono. La confusión se apoderó de todos. La reacción de la gente fue de desconcierto y pánico. ¿Cómo podía ser que en un solo instante, todo lo que habían construido juntos comenzara a desmoronarse? La obra maestra de Babel, que representaba el orgullo y la soberbia humana, quedó incompleta, y lo que fue diseñado para desafiar a Dios terminó como un monumento a la confusión. La torre, símbolo del poder unificado del hombre, ahora se erguía como un recordatorio de los límites que ningún ser humano puede sobrepasar. Con las lenguas confundidas, los habitantes de Babel se dieron cuenta de que ya no podían trabajar ni vivir en la misma ciudad. Lo que antes los unía, ahora los dividía. Familias y comunidades comenzaron a separarse, buscando nuevas tierras donde pudieran entenderse entre sí. La humanidad, una vez unida bajo una misma lengua y propósito, se dispersó por toda la faz de la tierra. Las culturas emergieron, las lenguas se diversificaron, y así nacieron las naciones. Este evento marcó el comienzo de una nueva era para la humanidad, donde el poder ya no estaría concentrado en una sola ciudad o bajo un solo líder. Las distintas tribus y pueblos se esparcieron, poblando diferentes regiones y desarrollando sus propios sistemas de vida. Pero el impacto de Babel se sentiría durante generaciones. Lo que había comenzado como un intento de centralización y control terminó en dispersión y diversidad. La Torre de Babel, aunque inacabada, quedó como un testimonio de lo que sucede cuando el ser humano se olvida de su lugar en el plan divino. El caos que siguió fue una lección clara: ningún proyecto que desafíe a Dios prosperará. Y así, el destino de la humanidad fue sellado, un mundo dividido, donde las lenguas y las culturas reflejan el juicio de aquel día en Babel. Después de la confusión de las lenguas en Babel, el mundo cambió para siempre. La humanidad, antes unida bajo un solo lenguaje y propósito, se dispersó por todas las regiones del planeta. Esta división no solo afectó la forma en que las personas se comunicaban, sino que también moldeó el surgimiento de nuevas culturas y civilizaciones. Con el tiempo, estas diferencias lingüísticas dieron lugar a costumbres, tradiciones y formas de vida que variaban drásticamente entre sí. Lo que en Babel comenzó como caos, se convirtió en la chispa que encendió la diversidad cultural del mundo que conocemos hoy. Cada grupo que se separó de Babel llevó consigo fragmentos de conocimiento y habilidades que luego adaptarían a su propio entorno. Algunos pueblos desarrollaron la agricultura en tierras fértiles, mientras que otros se dedicaron al comercio o la guerra en regiones montañosas o desérticas. La diversidad de lenguas empujó a cada tribu a encontrar nuevas formas de organización, religión y arte, lo que finalmente dio lugar al nacimiento de las grandes civilizaciones antiguas. Las culturas de Mesopotamia, Egipto, Grecia, India y más, trazan sus orígenes a este momento en el tiempo, cuando las naciones fueron esparcidas. Cada una de ellas, aunque separada por lengua y distancia, tenía en común el recuerdo del juicio de Babel, una advertencia de que las ambiciones humanas sin control siempre tendrán consecuencias. Y es aquí donde comienza el legado cultural de Babel. La humanidad, en su variedad, creció desde una raíz compartida pero con caminos divergentes. La historia de la Torre de Babel no solo es un relato bíblico, ha dejado una profunda huella en las leyendas y mitologías de diferentes civilizaciones. Desde el momento en que las naciones se dispersaron, la memoria de Babel y su colosal torre comenzó a tomar diferentes formas en las tradiciones de los pueblos esparcidos. En la mitología mesopotámica, algunos creen que la torre se refleja en el Zigurat de Babilonia, conocido como Etemenanki, que era un templo masivo que también aspiraba a alcanzar los cielos. En muchas culturas antiguas, los relatos de torres que conectaban el cielo y la tierra se convirtieron en símbolos de poder y soberbia, un recordatorio de la lucha entre lo humano y lo divino. En la cultura griega, la historia de los gigantes que intentaron escalar el monte Olimpo para destronar a los dioses podría tener ecos de esta ambición desmedida representada en Babel. Incluso en los tiempos modernos, la Torre de Babel ha inspirado a escritores, filósofos y artistas a reflexionar sobre los peligros de la ambición humana y la fragmentación de la sociedad. La idea de una humanidad que alguna vez estuvo unida pero fue dividida por sus propios errores sigue resonando en diferentes interpretaciones. La Torre de Babel es un mito que trasciende fronteras, un símbolo universal de advertencia contra el orgullo desmedido. El nombre de Nimrod se ha convertido en sinónimo de rebelión contra Dios. En la historia bíblica, él es recordado no solo por su fuerza y liderazgo, sino por ser el catalizador de una de las mayores rebeliones de la humanidad. Su figura encarna el deseo de dominio absoluto, de querer desafiar los designios divinos y erigirse como el único líder de los pueblos. Nimrod no solo quería gobernar una ciudad, quería ser el gobernante del mundo. El legado de Nimrod es una advertencia eterna de lo que sucede cuando el poder y el orgullo humano se descontrolan. Su ambición llevó a la humanidad a su primera gran división, una división que impacta hasta el día de hoy.
Los efectos de su rebelión se ven no solo en la multiplicidad de lenguas y culturas, sino también en la fragmentación espiritual que ocurrió cuando los hombres comenzaron a alejarse de Dios en busca de su propio poder. Su legado perdura como una enseñanza para todas las generaciones futuras. El hombre puede construir, pero si desafía a Dios, lo construido se derrumbará. La historia de la Torre de Babel es más que un simple relato antiguo, es una advertencia atemporal sobre los peligros del orgullo y la arrogancia. La lección espiritual más clara es que cuando el ser humano intenta ponerse por encima de lo divino y desafiar los límites que Dios ha establecido, el resultado inevitable es la caída. La ambición desmedida y el deseo de control total llevaron a Babel a su destrucción, y lo mismo sucede en nuestras vidas cuando dejamos que el poder y el ego nos guíen. La Torre de Babel nos recuerda que, sin humildad, incluso los proyectos más grandes están destinados a fracasar. La soberbia, como se refleja en la historia de Babel, no es solo un problema de la antigüedad. Hoy en día, seguimos enfrentando los mismos desafíos, solo que con nombres y formas diferentes. El deseo humano de elevarse por encima de los demás y de controlar lo incontrolable nunca desaparece, y la advertencia sigue vigente: cuanto más alto tratemos de elevarnos por nosotros mismos, más dura será la caída. Si miramos el mundo de hoy, es inevitable preguntarnos, ¿estamos repitiendo los mismos errores de Babel? La globalización ha conectado a la humanidad como nunca antes, la tecnología nos permite comunicarnos instantáneamente, y las barreras que una vez nos separaban parecen haber desaparecido. Sin embargo, aunque parecemos estar más unidos, también enfrentamos los peligros de la fragmentación moral y espiritual. El control que ejercen algunos sobre muchos, las ambiciones desmedidas de gobiernos, corporaciones y líderes que buscan construir nuevas torres de poder y control, reflejan el mismo deseo de dominación que vimos en Babel. ¿Y la tecnología? Si bien nos ha permitido grandes avances, también nos ha expuesto a la posibilidad de caer en la misma trampa que Nimrod: creer que somos autosuficientes, que podemos crear y controlar sin necesidad de un poder superior. Estamos construyendo nuestras propias torres, pero ¿hasta dónde podemos llegar antes de que el orgullo nos consuma de nuevo? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. La historia de la Torre de Babel nos deja una lección poderosa: el respeto a los límites que Dios ha establecido es fundamental para el equilibrio y la paz. Cuando intentamos desafiarlos, los resultados son el caos, la confusión y la dispersión. Hoy más que nunca, debemos recordar que la verdadera unidad no proviene de imponer nuestro control sobre los demás, sino de trabajar en armonía con el propósito divino. La humildad, el respeto por los demás y la aceptación de que no podemos hacerlo todo por nuestra cuenta son los pilares de una vida en equilibrio. Antes de terminar este vídeo, me encantaría saber tu opinión. ¿Crees que la humanidad está repitiendo los errores de Babel hoy en día? Déjame tus comentarios y pensamientos, y no olvides compartir este vídeo con amigos y familiares para que ellos también reflexionen sobre esta historia. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando más relatos bíblicos y lecciones impactantes, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna actualización, y dale a me gusta si te ha parecido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo.